Dios le bendiga nuevamente aquí con ustedes su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, laborando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne, aquí en la ruta 60 desde el pueblo de Vermilion hacia Wakeman, una iglesia de habla inglesa, pero si usted entiende un poco el inglés, le invitamos a que nos visite. Allí se predica la palabra de Dios, desde la palabra de Dios, cómo es la palabra de Dios, y se recibe el amor de Dios, como la palabra de Dios nos enseña. Allí servimos y trabajamos para el Señor en aquellos que Él nos permite y que nos ayuda a hacer por su gracia. Y continuamos en este devocional con el devocional acerca del Salmo 11 y el versículo 3. Como hemos leído, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y hemos titulado este devocional y va a llevar posiblemente 2 o 3 devocionales acerca de solamente este versículo. Lo hemos titulado Los dos fundamentos sobre el cual el justo es edificado, sobre el cual el justo construye su vida como hijo de Dios. Y vimos ya la primera de las 3 palabras que dijimos que íbamos a hablar. Las 3 palabras eran destruidos, fundamentos y justo. Y ya hablamos acerca de la palabra justo. Y no tenemos que volver a recordar todo lo que oímos o dijimos en el devocional anterior. Para resumir, justo es aquel que es declarado justo por Dios por medio de la fe cuando recibe y cree en Jesucristo como Señor y Salvador. Romanos 5:1. Y hemos dicho que hay 2 grupos. En la palabra de Dios y en el mundo de Dios solamente siempre hay 2 grupos: los justos, los injustos, los hijos de Dios, los que no son hijos de Dios, los que viven en la luz del Señor, los que no viven los que viven en las tinieblas, y así seguimos hablando de los grupos. Ahora, justos y no justos, y 2 fundamentos que vamos a ver. Ya hablamos de la palabra del justo, hablamos de la palabra ahora destruidos. Eso es fácil. La palabra aquí hebrea para destruidos lo que implica es tirar abajo, destruir, romper. Como cuando usted está construyendo un edificio o una casa, usted tiene que tirar un buen fundamento, una buena zapata, se le dice en español. Recuerdo un tiempo atrás cuando estaba tirando una verja en la casa, en mi casa en Luquillo, en Puerto Rico, había que tirar una buena zapata, había que hincar en la tierra, hacer un hueco profundo en la tierra como de 2 pies, allí poner bloques de cemento, rellenar con piedra, con varilla y echar el cemento. Esa era la zapata sobre cual la verja se iba a construir. Y así pasa con los edificios, con las casas nuestras. Tienen que tener una buena zapata, un buen fundamento, un buen cimiento. Y la palabra destruido es tirar abajo ese cimiento, romper ese cimiento. Si se tira abajo ese cimiento, si se rompe ese cimiento, si se destruye ese cimiento, ¿qué pasa? Se cae la casa, se cae el edificio. Si entonces sucede eso, ¿qué pasa con la vida del Hijo de Dios? La palabra destruidos, la palabra fundamentos, de nuevo, cimientos, como cuando se construye una casa o un edificio. Y tenemos que decir que hay 2 fundamentos para el creyente, para el Hijo de Dios, sobre el cual se construye la vida del Hijo de Dios. El primer fundamento, muy importante, la persona de Jesucristo. El segundo fundamento es la palabra de Dios. Primer fundamento y segundo fundamento, persona de Jesucristo, la palabra de Dios. Y los 2 tienen igual de importancia, los 2 tienen igual de relevancia. Leamos el libro de Mateo capítulo 21 y versículo 42. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vosotros. Y esa piedra del ángulo, vamos a ver ahora quién es, pero podemos adelantar que es Jesucristo, la cabeza del ángulo sobre la cual se estaba construyendo la iglesia de Jesucristo. Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo.
Jesús, la piedra, la cabeza del ángulo. 1 Corintios 3, versículos 9 y 11. En esta ocasión vamos a ver el versículo 11 solamente, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión, lo que Él vino a hacer por nosotros, a pagar el precio de nuestros pecados. Ese es el fundamento y no se puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo. El libro de Efesios, capítulo 2, versículos 19 y 20. Así que ya no sois ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora somos en Jesús conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando los apóstoles y los profetas hablaban y enseñaban el evangelio de Dios, el evangelio de Jesucristo, era Él mismo, Jesucristo, la piedra, el fundamento de lo cual ellos hablaban. No podía haber otros. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Para los que hemos creído, Jesús es precioso, es el fundamento sobre el cual edificamos nuestra vida. Para los que no creen, que han desechado al Señor Jesús como Señor y Salvador, vendrá a ser piedra de tropiezo en sus vidas. Hoy es un buen día para usted mirar cuál es el fundamento de su vida, sobre qué usted está construyendo su vida. Está a tiempo de echar una buena zapata, de poner un buen fundamento, un buen cimiento en Jesucristo como Señor y Salvador. Padre, gracias. Una vez más, Padre amado, te damos, porque es en Jesucristo como fundamento los que tus hijos de Dios edificamos nuestras vidas. Hay muchos, Señor, que han rechazado a Jesucristo, y en ellos Jesucristo será una piedra de tropiezo. Rogamos por ellos en esta tarde para que también tú los lleves, Señor, y tu Espíritu Santo los convenza de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Haz tú la obra, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.